hermanos, vamos ahí por favor abriendo Filipenses. Continuamos el estudio de Filipenses hoy. Capítulo 2, vamos a estar considerando hoy desde el verso 19 hasta el verso 30. Como oraba nuestro hermano, confiamos en el Señor que Él nos hable a nuestros corazones por su bendita palabra. Filipenses 2, 19 al 30, hermanos. Y que el Señor esté obrando en nosotros, hermanos, a través de su palabra, que es la única que nos da vida y nos transforma para su gloria. Entonces, dice desde el verso 19 en adelante: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo el mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Amén. Bien, mis hermanos, entonces continuando con la serie de Filipenses hoy, quisiera por un momento recordar lo que vimos y hemos leído del libro de Hechos acerca de los viajes misioneros de Pablo. Recordad, mis hermanos, que Pablo tuvo 3 viajes misioneros en los cuales él tuvo un propósito definido y un propósito dirigido por el Señor, que era el de visitar a las iglesias. En el primer viaje, evidentemente, plantó iglesias, fue el viaje más corto, pero seguidamente él tuvo un propósito de visitar nuevamente a las iglesias. Recordábamos hace unos días que él iba con Bernabé también, tuvieron un segundo viaje misionero para visitar nuevamente a las iglesias. Y de hecho Pablo tuvo un tercer viaje misionero ya sin Bernabé, con el propósito también de saber cómo estaban los hermanos y de conocer cuál era el avance de la obra de Cristo allá en las iglesias. Entonces lo que podemos ver acá de inicio, hermanos, en esta primer porción de este pasaje que estamos estudiando, Pablo tuvo esos viajes misioneros y que sabemos que en Filipos, la iglesia, como lo vemos en el capítulo 1, en los primeros versos, la iglesia ya tenía, aparte de los santos, o entre los mismos santos más bien, habían obispos y diáconos, que era una iglesia madura, que era una iglesia que a pesar de que llegaba poco tiempo, porque 10 años realmente era poco tiempo, eran hermanos que ya caminaban firmemente en el Señor, pero eran hermanos que necesitaban estar también atendidos y recibir a los apóstoles, en este caso Pablo y Timoteo, porque aunque eran hermanos que tenían obispos y diáconos, ellos necesitaban también seguir recibiendo de ese depósito teológico que Dios le había concedido a Pablo y a Timoteo en este caso también. Entonces es una obra y es una tarea que Pablo quería seguir continuando con los hermanos. Si nosotros vemos, mis hermanos, los pasajes anteriores a este, veamos todo lo que Pablo escribió, los afectos que él tenía por los hermanos filipenses, pero ahora Pablo les está manifestando a ellos que esperaba en los tiempos del Señor para irlos nuevamente a visitar, porque deseaba de todo corazón verlos a ellos, ¿sí? Pablo era como ese padre espiritual para la iglesia, al igual que las demás iglesias que él plantó. Era el padre espiritual
porque era el que los había levantado en el Evangelio, les había mostrado la palabra. Era el Evangelio que se le había concedido a Pablo, el apóstol de los gentiles que iba a caminar para plantar estas iglesias. Entonces Filipos no era la excepción, sino que Pablo también tenía el deseo profundo de ir a visitar a estos hermanos. Pero ¿qué nos dice ahí la palabra? Pablo está diciendo que primero necesitaba ver cómo iban sus asuntos. Los asuntos de Pablo, ¿cuáles eran en ese momento? Recordemos que Pablo estaba en prisión. Pablo estaba en Roma, estaba en el pretorio. Él aún no sabía si se le iba a dictar una sentencia. Desconocía qué iba a pasar, entre comillas, desconocía qué iba a suceder con él, aunque en el Señor lo sabía. Pero entonces Pablo también, en su deseo de ir a saber cómo estaban los hermanos, él le dice a ellos: voy a enviarles a Timoteo. Espero enviarles pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber del estado de ustedes. Entonces Pablo deseaba en su corazón saber cómo estaba andando la iglesia allá en Filipos. Y a él no poder ir directamente a visitar a los hermanos, porque tenía que resolver primero esas cosas, sus asuntos, pues decide enviar a Timoteo. Y hay una gran razón también por la que lo envía a él y no a otro hermano. Entonces Pablo lo envía delante de él, a este varón también en el que él confiaba grandemente, lo envía adelante para tener noticias de la iglesia. Y ciertamente también sabemos que cuando Pablo plantó la iglesia en Filipos, sabíamos que Pablo, desde que partió de Filipos, tenía a los hermanos de allá en su corazón. Lo veíamos en la carta a través de los pasajes. Pablo tenía en el corazón a estos hermanos que él amaba, hermanos que él deseaba también ver, porque habían recibido la palabra con mucho cariño. Había sido hermanos que se dispusieron desde el principio, como fue Lidia, como fue el carcelero, a disponerse a la obra del Señor, incluso a ministrar para las necesidades de Pablo. Y en ese sentido también, pues Pablo se preocupa por cada uno de los miembros de esa iglesia que él fundó. Y no solo de esta, sino a través de las cartas, hermanos, podemos ver también cómo Pablo estaba tan interesado, un interés sincero por cada una de las ovejas que el Señor le había entregado a él, ¿sí? Al ser el fundador de varias de las iglesias que tenemos en el Nuevo Testamento, Filipenses, Corintios, Gálatas, etcétera, Efesios, Pablo también tiene esa gran carga y responsabilidad de parte de Dios de que debe ver por todo el rebaño, ¿sí? Entonces es como de cierta manera ese premio, ese galardón que Pablo recibió acá en la tierra, o las arras del Espíritu, pero a la vez también una gran responsabilidad, que fue finalmente ese galardón, de que Pablo, al plantar esas iglesias y al conocer seguramente a todos y cada uno de los miembros de cada una de esas iglesias, en este caso el de Filipos, pues Pablo tenía en su corazón, y también por guía del Espíritu, el atender las necesidades de esos hermanos, el dirigirlos, el ver cómo estaba cada uno de los miembros, desde la oveja mayor hasta la oveja más pequeña, hasta la recién parida, era también la tarea que el Señor le puso a Pablo, ¿sí? Entonces hay que mirar, mis hermanos, acá, que ciertamente hay un propósito de parte del Señor para las iglesias, y es que aunque las iglesias también lleven una edad madura, o sean iglesias jóvenes, o tengan obispos y tengan diáconos, es necesario siempre que los obreros participen también de esa obra que el Señor va haciendo en cada una de las iglesias, ¿sí? Estamos hablando, mis hermanos, que como lo dice la palabra, una cosa son los diáconos, otra cosa son los obispos y otra cosa son los apóstoles. Que de cierta manera, si lo podemos poner en un escalón, los apóstoles son los que están como en el escalón más alto, pero con la mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque ellos son los mensajeros del Señor que están caminando, están visitando las iglesias con el propósito de ver cómo van los asuntos de las iglesias y con el propósito de corregir lo que está defectuoso. Los apóstoles, en el caminar con el Señor, o los obreros, tienen el propósito también de corregir lo deficiente, pero además de aclarar esos asuntos teológicos de la palabra que de pronto en la misma iglesia no han estado tan claros. Entonces, por eso era la gran necesidad que Pablo tenía de visitar a los hermanos para ver cómo iban los asuntos y cómo se estaban ellos conduciendo. No en vano Pablo, mis hermanos, en los capítulos anteriores les está diciendo a ellos: condúzcanse de esta forma, espero que ustedes estén asidos de la palabra del Señor, manteniendo la verdad en alto. Espero que si hay en ustedes alguna consolación en Cristo, entonces
tengan el mismo sentido todos y espero que ustedes estén caminando en obediencia aún más en mi ausencia, ¿no? Fue lo que vimos ahora hace 15 días. Entonces lo que Pablo pretende hacer también acá. Él necesita saber cómo están los hermanos y envía adelante a Timoteo. Que Timoteo era un discípulo de él, pero no era también cualquier discípulo, sino que ciertamente se había ganado la confianza de Pablo y primeramente el Señor había visto el corazón de Timoteo y por eso lo envió delante para ver cómo iba allá los asuntos de la iglesia. Entonces Pablo hace esto, es un abnegado apóstol que visita continuamente las iglesias, es ese anciano que incluso deseó seguir viviendo, sabiendo que incluso partir con Cristo era muchísimo mejor, pero él entendía también que podía, estando en el cuerpo, seguir haciendo una obra para el gozo y la fe de los hermanos, para el crecimiento de la iglesia. Y Pablo entonces deseaba eso también con el Señor y el Señor le confirma estas cosas. Ese apóstol abnegado, hermanos, que caminaba largas distancias, kilómetros, para visitar una iglesia y otra y otra y otra, y en todas Pablo tenía ese gran afecto y ese amor por todos, ¿no? Ese gran amor que el Señor le colocó a Pablo alcanzaba para todos, y en Timoteo también, por supuesto. Entonces, tenemos acá a este gran apóstol, pero también a este discípulo que era fiel. Entonces, lo que podemos ver también, mis hermanos, acá con esto, y para ver cómo es la necesidad también que el Señor tiene de que los apóstoles o los obreros visiten a las iglesias, Pablo por lo menos también en Efesios 2, 20, 21 nos está diciendo lo siguiente: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la misma piedra angular. Ustedes recuerdan también el verso de Hechos 2:42, ¿no? Es muy conocido por todos. ¿Y perseveraban en qué? ¿En qué más perseveraban? La comunión. ¿Y la otra cuál es? En la doctrina de los apóstoles. Fíjense, mis hermanos, entonces, cómo era tan importante también para el Señor, evidentemente, y para la misma iglesia de los primeros tiempos, que se mantuviera la iglesia en la doctrina de los apóstoles. Fueron 12 los escogidos, más Pablo, el apóstol de los gentiles, pero ellos les fue revelado también las verdades que el Espíritu continuó manifestando a la iglesia después de que Cristo ascendió a los cielos. Y por eso la palabra nos expresa, como en el caso de Hechos 2:42, como en el caso también acá de Efesios, que debemos estar siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles, porque ellos son los que también el Señor les ha revelado la verdad por el Espíritu Santo y le ha sido como la continuidad de la obra de Cristo. Cristo viene, manifiesta el reino de los cielos, hace la obra, pero luego de ascender deja a estos hombres junto a la iglesia para que manifestasen la obra de Cristo alrededor, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra, pero también dejando mucha claridad de que el fundamento era lo que a los apóstoles les había sido revelado por el Espíritu Santo. No los maestros, no los judaizantes, no otro tipo de personas, ni siquiera los mismos ancianos que participaban o que estaban velando por las demás iglesias, sino que eran los apóstoles, hermanos. La doctrina de los apóstoles. Por eso Pablo es muy claro también al decirles: voy a enviar a Timoteo mientras que yo puedo ir a verlos a ustedes. Y evidentemente Pablo también sabía que aunque la iglesia llevaba ya un buen tiempo y era madura, pues seguramente habían todavía cosas por corregir, por avanzar la obra de Cristo, y a él se le había sido dado el evangelio, que incluso el mismo Pablo se apropia del evangelio de decir que es mi evangelio, ¿no? En algunas de sus cartas Pablo lo expresa así: mi evangelio que me fue dado por Dios. ¿Sí? Entonces, esa edificación sobre el fundamento de los apóstoles, pero es el fundamento de los apóstoles siendo Cristo Jesús la misma piedra angular. Y fíjense en esto, mis hermanos, que no es algo solo de los apóstoles netamente, sino que ellos tenían claridad de que la piedra angular de ese fundamento era Cristo. Era Cristo quien les había revelado las cosas a los 12, luego a Pablo, después de que Jesús se le manifestó camino a Damasco, y ahora entonces, por eso esa doctrina de ellos era la doctrina santa a la cual las iglesias tenían que seguir y a la cual hoy en día no ha cambiado nada, hermanos, porque es la misma doctrina que estamos llamados a seguir. La doctrina de los apóstoles, porque es la que tiene como fundamento la piedra angular de Cristo. Ahí nos está diciendo la palabra esto, porque luego dice ahí: en quien todo el edificio, o sea la iglesia, bien ajustada va creciendo para ser un templo santo en el Señor.
O sea, al final de todo esto es que ya la palabra muestra en Efesios que es cuando todo el edificio bien ajustado va creciendo. Pero dependiendo de qué, de la doctrina de los apóstoles. Y la doctrina de los apóstoles depende de qué, del fundamento que es Cristo. Entonces, por eso Pablo hacía esto, mis hermanos. E incluso allá sí recordamos Hechos 16:4, que fue donde Pablo con Silas, Timoteo, Lucas, plantó la iglesia en Filipos. Dice la palabra ahí también para recordar, mis hermanos, esto ya lo hemos leído unas reuniones atrás, y es que al pasar por las ciudades, Pablo, Timoteo también, que ahí ya lo había conocido, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles en Jerusalén. Recuerden que un capítulo atrás había sido el concilio de Jerusalén, donde los hermanos allá reunidos, los apóstoles y ancianos, digamos los de peso pesado, habían sido dirigidos por el Espíritu y acordado ese concilio por causa de esos judaizantes que querían someter a los hermanos a que se circuncidaran, a que siguieran la ley y todo eso. Pero entonces acá los hermanos, después de haber hecho ese acuerdo en Jerusalén, Pablo, muy fiel y obediente a lo que habían acordado con la iglesia, pone entonces de manifiesto acá de que él con los hermanos entregaban las ordenanzas a las iglesias, y lo que dice acá entonces, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. O sea, las iglesias eran confirmadas en la fe porque también los obreros visitaban, porque también las iglesias recibían esas noticias de parte de los mensajeros, que eran los mismos apóstoles, los mismos obreros, los cuales llevaban esas noticias de lo que el Espíritu Santo iba manifestando a la iglesia, digamos que central, entre comillas, por decirlo de alguna forma, que estaba allá en Antioquía. Recuerden, hermanos, que en Antioquía fue donde empezó la obra grande, ¿no? Y donde se reunían también todos los hermanos a hablar temas de la obra, y era de ahí donde partían también estos obreros para caminar y ir a visitar las iglesias. Y estaban allá entonces, y ellos lo que hacían era simplemente llevar esas ordenanzas que habían acordado. ¿Pero para qué? Para que las iglesias fueran confirmadas en la fe de Cristo Jesús, en lo que desde el principio el Señor había manifestado a todas las iglesias. ¿Sí? Luego seguimos ahí entonces, Pablo sigue manifestando a los hermanos. En el verso 20 del 22 está diciendo Pablo: voy a enviarles a Timoteo, dice anteriormente. Luego está diciendo acá: ¿por qué a Timoteo? Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Ya esto nos dice bastante de quién es la persona de Timoteo, ¿no? Luego dice entonces acerca de Timoteo esto, y Pablo expresa, mis hermanos, también en esta parte, es que ustedes, le dicen a los hermanos allá, ya conocen los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Timoteo, hermanos, era un hermano, digamos que especial, pero no especial por él mismo, sino que era un hermano especial porque sinceramente se ocupó en el servicio al evangelio con Pablo. Pablo era como el padre espiritual también de Timoteo. Si ustedes recuerdan también allá en Hechos 16, antes de que ellos fueran a llevar las ordenanzas, ¿qué era lo que había pasado? Pablo conoce a Timoteo. Timoteo tiene un buen testimonio de los hermanos en Listra y en Iconio, y Pablo tiene la decisión de llevárselo a él, porque Pablo ve el corazón de Timoteo. Eso ya lo hemos visto al principio de la serie, ¿sí? Pero Pablo está diciendo entonces acá que es un hombre que tiene un gran ánimo que Pablo no vio en otros hombres, en otros varones. Timoteo es un hombre que tiene un gran ánimo y que sinceramente se ocupaba también por los intereses de los miembros de la iglesia allá en Filipos. Entonces Pablo decide también enviar a Timoteo porque conocía también cuál era el deseo de él, de que los hermanos estuvieran caminando en la gracia del Señor, de animar a los hermanos, de consolarlos, porque Timoteo no simplemente iba allá a Filipos a enviar noticias de Pablo, anunciarle a los hermanos cómo estaba Pablo, sino que también iba a corregir, a consolar, a animar, a aclarar la parte teológica que de pronto tenían duda los hermanos, y Timoteo también era un obrero con Pablo, ¿no? Pero lo cierto, hermanos, es que vemos en Timoteo unas ciertas cualidades de un hombre que se dispone completamente para la obra de Dios, de un hombre que sigue a Pablo como su padre espiritual en la obra del evangelio con el propósito de ayudar a la edificación de las iglesias. Acá la palabra, hermanos, ya nos está hablando de cómo el Señor quiere nuestro corazón.
Un corazón como el de Timoteo, que esté dispuesto a servir en la obra del Evangelio, que esté dispuesto a avanzar en la edificación de la iglesia y que esté dispuesto a tener un corazón abnegado con el propósito de que todo el edificio esté avanzando, esté creciendo y esté siendo edificado. Incluso, hermanos, Pablo habla de Timoteo en otras cartas. Traigo acá, por ejemplo, el pasaje de 1 Corintios 4, 17 que dice, Pablo está diciendo a los hermanos de Corinto, por esto mismo les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, mi hijo espiritual, el cual les recordará mi proceder en Cristo. Timoteo, un varón obediente que seguía los pasos de Pablo, recordaba a las iglesias, en este caso de Corinto, el proceder de Cristo. No del Pablo como tal, del mismo, sino del proceder que Pablo le ha enseñado a Timoteo en Cristo Jesús. Porque luego dice, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Fíjense, hermanos, que Pablo tenía un proceder y Timoteo tenía muy claro también cuál era el proceder de su padre espiritual. Por eso Timoteo era de tanta confianza de Pablo. Hermanos, sabemos que Pablo fue un gran hombre, un gran anciano, un gran apóstol, que era un hombre que seguramente al caminar en la obra no iba a tomar cualquiera de los discípulos, sino el que viera el corazón que estuviera sincero para servir en la iglesia. Y Pablo está diciendo entonces acá, es que este varón que yo tengo acá sabe cuál es el proceder mío en Cristo. Y este sabe cómo es la manera mía en que enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¿Para qué? Para que las iglesias sean confirmadas en la fe. Entonces Pablo por eso decide enviar adelante a Timoteo, a ese hijo amado, al verdadero hijo en la fe. Ese Timoteo con el cual tiene ese gran amor por los frutos que veía en él. Pero además de todo esto, hermanos, Timoteo tenía ese respaldo. El respaldo por los frutos que ya había mostrado, el respaldo por el amor sincero que tenía para con las iglesias. Y además estos dos hombres a la vez, Pablo y Timoteo, pues tenían ese respaldo de parte del Espíritu Santo porque habían hecho un trabajo arduo, ¿no? Un trabajo que era continuo, un trabajo, hermanos, abnegado, que no cualquiera lo estaba haciendo. Aquí está la gran diferencia, hermanos, en lo que es tener un corazón de obrero para el Señor y tal vez un corazón promedio para Cristo. Hermanos, si el Señor escogió también a Pablo y a Timoteo, fue también porque vio en ellos un deseo sincero de entregar sus vidas completas a la obra del Señor. Y no solo la obra local, hermanos, sino que estos eran obreros extralocales. Caminaban largas distancias, visitaban las iglesias, consolaban, animaban y estaban ahí atentos a lo que sucedía en el resto de iglesias. ¿Sí? Entonces no eran solo los ancianos que Timoteo, por ejemplo, de Éfeso. Pablo no era solo el anciano de las iglesias, sino que además también eran esos obreros que el Señor había escogido, hermanos, porque este trabajo no era un trabajo cualquiera. Era un trabajo, hermanos, de gran necesidad para las iglesias y un trabajo que demandaba casi que el tiempo completo de ellos y que demandaba los recursos de ellos, demandaba sus vidas y su tiempo completo. Entonces esas eran las cartas de ellos. Las recomendaciones que ellos tenían, que era Timoteo las de Pablo, porque los hermanos conocían a Pablo, pero Pablo finalmente, ya con su nombre, al escribir las cartas a las iglesias, ya él con eso sabía también la autoridad que le había sido delegada y las iglesias conocían quién era el apóstol Pablo. Aunque en este caso no muestra sus credenciales, porque sabía que los hermanos iban a recibir con cariño la doctrina, y la carta que él escribía era también, es poder ver acá, hermanos, cómo el Señor respaldaba a estos dos hombres que caminaban en la obra de Dios. Si no hay respaldo del Señor, pues, ¿qué obra va a haber, no? La palabra nos está diciendo a nosotros que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. En vano es madrugar, acostarse tarde por la obra, en vano velan los que están en la ciudad. Entonces, había que tener un respaldo de parte del Señor. Y estos hombres lo tenían, hermanos, porque eran hombres con sus vidas completamente entregadas a Dios, hermanos. ¿Cómo estaríamos nosotros, hermanos, delante de estos hombres, no? O más bien, nuestro corazón está también con el deseo de ellos, mis hermanos, o hasta dónde llega nuestro corazón por la causa de Cristo, ¿no? Podríamos preguntarnos eso ahorita, ¿no? Y lo cierto, mis hermanos, como le decíamos ahorita también, es que Timoteo era un hijo espiritual para Pablo. Salmo 127:4 nos dice allá
el salmista que como saetas en mano de valiente, así son los hijos habidos en la juventud, ¿no? Las saetas que son las flechas, en la aljaba que es donde el guerrero deposita las flechas, y esto lo muestra el salmista como en relación en este caso a nuestros hijos, ¿no? Hay un pequeño paréntesis con esto y es que a donde dirigimos a nuestros hijos, así ellos van a apuntar allá, como flechas. Si los dirigimos por el camino del bien, van a dirigirse por el camino del bien, ¿no? La palabra dice, instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Son como flechas en nuestra aljaba, ¿no? Pues así, hermanos, era Timoteo para Pablo. Pablo lo tomó cuando fue y lo conoció allá en Listra. Pablo lo discipuló. Timoteo obedientemente recibió todas las enseñanzas de Pablo, hacía lo que Pablo le decía porque conocía quién era ese padre para él, que lo amaba y se ocupaba grandemente en él. Veía el corazón de Pablo y Timoteo era como esa flecha en la aljaba de Pablo. Aunque no era el hijo biológico, era ese hijo espiritual que Pablo podía confiar plenamente, mis hermanos. Qué precioso sería tener también hijos así, ¿no? Que realmente el Señor pudiera dirigirnos de esa forma, hermanos, y todavía no es tarde, porque el Señor está haciendo su obra y la sigue haciendo, y realmente es un ejemplo también que nosotros tenemos para ver cómo debemos conducir a nuestros hijos, ¿no? Timoteo es un gran ejemplo de esto, hermanos. Entonces por eso Pablo tenía esa confianza en él, ¿no? Y definitivamente, hermanos, es que Dios usa el avance de su obra a las personas que tienen el querer y el hacer para trabajar en él y con él de acuerdo a su voluntad, ¿no? Dios usó a estos hombres porque vio realmente la abnegación que tenían, ¿no? Hay por allá, hermanos, recuerdo en estos momentos, en esa serie que es de Héroes de la Fe, algunos seguramente la han visto, que es la de muñequitos. En esa serie hay un capítulo donde muestran la vida de San Patrick, o San Patricio. Hermanos, ojalá la pudieran ver todos, aunque es una película de muñecos para niños, realmente uno también como adulto aprende bastante, hermanos. Un hombre que después de que entendió a qué era llamado y pasó por muchas cosas, y como cantamos ahorita la canción del alfarero, lloró, el Señor lo quebrantó, lo hizo llorar, pero levantó un hombre que se puede decir que es el padre de la iglesia en Irlanda, porque fue un hombre que plantó muchísimas iglesias allá en Irlanda, fue un hombre que entregó su vida por la causa y por la obra de Cristo, tal cual como lo hizo Pablo y Timoteo, y es una forma de ver, hermanos, que no solo los hermanos que están acá en la palabra son los que el Señor levantó, sino que a través del tiempo y a través de los siglos, el Señor quiere levantar hombres y mujeres también, entregados por esa obra también y por esa preocupación, esa carga de que no es tan, primero claro la iglesia local, pero también hay una obra que hacer, una obra afuera, una obra extralocal, y lo vemos también como un gran ejemplo en este hermano de Patricio, un hombre definitivamente, hermanos, que también dio su vida por la causa de Cristo allá en Irlanda, y que seguramente hoy en día, a pesar de tanto tiempo que ha pasado, se sigue manteniendo en muchas partes el legado allá en Irlanda de este hermano, o más bien el legado de Cristo por la obra que este hermano hizo con los que le siguieron a él como colaboradores. Entonces, ciertamente, hermanos, el Señor usa a estos hombres, y fíjese, hermanos, lo que dice en Lucas 12:48, cuando el Señor expresaba también algunas cosas a los discípulos, hablando del buen siervo, del mayordomo fiel y prudente, el Señor está hablando acá las siguientes palabras y dice, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Pues estos hombres, hermanos, se les confió mucho, se les dio mucho, pero supieron responder ante el llamado del Señor. Y respondieron con fidelidad, respondieron con vehemencia, respondieron con ese fervor que el Señor necesitaba de esos obreros que iban a caminar y hacer semejante obra, que no era fácil. Y por eso el Señor, hermanos, también deja en su palabra cuando dice, es que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Orad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oremos, hermanos, por hombres como estos que sean levantados también en las iglesias. Oremos, hermanos, para que incluso nosotros, los varones, podamos ser levantados también como obreros para las iglesias y para edificar también la obra que el Señor empezó. Sigue diciendo el Señor ahí entonces, hermanos, en Lucas
Bienaventurado aquel siervo, ¿no? Cuando su Señor venga le haya haciendo así. El Señor da, hermanos, y esto no se trata, hermanos, de que el Señor haya dado mucho, haya dado poco. Ciertamente debemos tener el concepto claro de nosotros mismos, no más alto el que debemos tener, como nos dice Pablo en Romanos, hermanos, pero esto no es excusa para no hacer la obra que el Señor nos encomendó a cada uno de nosotros. Hermanos, con lo poco o con lo mucho que el Señor nos haya dado a cada uno, Él nos está diciendo, bienaventurado es aquel siervo o aquel sierva cuando su Señor venga y le haya haciendo así. Si ustedes recuerdan el contexto de este pasaje, el Señor está diciendo también, ¿qué será de aquel hombre que se le encomendó algo, no da el alimento a tiempo a los que están en casa del Señor? ¿Qué será de aquel que empieza a decir, mi Señor tarda en venir, y empieza a golpear a sus consiervos, a emborracharse y a desperdiciar el tiempo? ¿Qué será de aquel hombre? ¿Sí? Cuando le halle el Señor venga así, pues vendrá el Señor en el día que este hombre no sepa, ¿no? En la hora que no sepa, y lo pondrá con los hipócritas, ¿no? Qué fuerte palabra, hermanos, ¿no? Porque es un siervo de Dios, pero un siervo que no se ocupó en hacer la obra de Cristo, con lo que se le entregó, hermanos. Recordemos que todos tenemos una obra que hacer, hermanos. Todos como iglesia, todos como los miembros de esta iglesia, tenemos algo por hacer, ¿no? Y así como el Señor le oraba al Padre, allá en Juan 17, que decía, ¿ha acabado la obra que me diste que hiciese? Si el Señor la acabó, hermanos, pues nosotros también estamos llamados a continuar esa obra que se nos ha sido dada a cada uno. Y terminar, hermanos, para ser llamados bienaventurados por ser siervos fieles. Y por eso el ejemplo de estos dos hombres, ¿no? Realmente, hermanos, se trata es de tener un corazón para el Señor. Un corazón dispuesto para Él, hermanos. Un corazón que no esté realmente ocupado de sí mismo, sino un corazón que esté ocupado en la obra del Señor. Que esté ocupado en esto que la palabra nos está mostrando. Que esté ocupado en lo que también Pablo está diciendo acá a los hermanos. En todas estas cosas que ya hemos visto por la palabra y hemos aprendido, hermanos, para aplicarlas. Ahora bien, ¿qué más vemos acá en esta primera parte? Es la importancia, hermanos, de ser discípulos y de discipular también, ¿no? Pero para discipular, hermanos, necesitamos primero ser discípulos. Es cierto que el Señor nos llama a hacer la obra, ¿no? Es cierto que el Señor necesita que enviar obreros a su mies, ¿no? Pero si tenemos un llamado más de parte del Señor a servir con lo que Él nos ha dado, tiene que haber una preparación, ¿no, hermanos? Lo cantábamos también ahorita, ¿no? O algún hermano oraba, no recuerdo. Que el Señor nos prepara, hermanos, pero esa preparación debe ser continua para estarla aplicando también. Porque un discipulado a otra persona no va a ser eficaz si primero yo mismo no estoy siendo discipulado. Sino que simplemente a veces serán palabras nuestras, nuestros conceptos propios o cosas con las que queremos edificar, pero que resultan siendo, ¿qué? Madera de hojarasca. Pero el Señor, hermano, nos llama primero a ser discipulados nosotros. Recuerdan ustedes claramente lo que pasaba ya con Marta y María, ¿no? Cuando el Señor fue a visitarlas. Marta, afanada y turbada por los muchos quehaceres. Ella era una mujer, y de hecho una buena mujer que quería servir al Señor, pero estaba ansiosa por los muchos quehaceres. No era eficaz para servir, porque primero estaba buscando servir antes de escoger la mejor parte, que fue la que escogió María, y era estar a los pies del Señor. Pero María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. María entendía que ella primero necesitaba ser discipulada por el mismo Jesús, para luego ahí sí discipular a otros. Pero es tan necesario, hermanos, esto. Nosotros ser discípulos del Señor y también prepararnos para discipular a otros, porque si en la iglesia, hermanos, no hay discipulado, entonces hay muy poco. Si en la iglesia, hermanos, no hay discipulado entre todos nosotros, pues definitivamente, hermanos, la obra no va a avanzar. Definitivamente todo va a ser como superficial o las cosas van a ser a medias, porque necesitamos, hermanos, ser discipulados por la doctrina de los apóstoles que están en el fundamento de Cristo, que es la piedra angular. Si nosotros no somos discipulados por la palabra del Señor, pues tampoco vamos a poder discipular también en el fundamento de Cristo y en la doctrina de los apóstoles. Ahora eso trae una gran responsabilidad para todos, sin excepción alguna, ¿no? Porque estamos llamados, hermanos, lo vemos en la palabra, vemos como en Hechos, por ejemplo, la iglesia, toda la iglesia trabajaba, perseveraban entonces, doctrina de los apóstoles, comunión unos con otros,
partimiento del pan, oraciones, esa comunión que implicaba también discipulado. Implicaba saber cómo estaba el hermano, implicaba también, hermanos, que no a través de nosotros mismos, sino a través de la misma palabra, edificar y ayudar a los hermanos a avanzar. Y a que nos ayuden también a avanzar. Hermanos, esto debe quedar guardado en nuestros corazones. El Señor vino a ser discípulos, ¿no? El Señor escogió a sus discípulos, luego eso sacó 12 apóstoles, y esos 12 apóstoles los usó para expandir su obra en toda la tierra, ¿no? Pero fueron hombres, hermanos, que necesitaron de 3 años y medio, incluso muchos años más, para entender la obra de Cristo y para que fueran usados como instrumentos útiles en las manos del Señor. Siendo los apóstoles los escogidos del Señor para hacer esas columnas de la iglesia, ¿no? Necesitamos, hermanos, ser discipulados. Y que en el corazón también pedirle al Señor en oración que cargue nuestro corazón para ser también llamados a discipular y hacerlo también con los otros. Con las recién paridas, con los más pequeños, con los que sabemos que podemos ayudarlos con la palabra. Que esta carga, hermanos, sea parte de nuestras oraciones, ¿no? Porque fíjense, hermanos, cuando el Señor asciende a los cielos, allá en Mateo 28:19, el Señor ya había hecho un arduo trabajo. Y después de eso, por eso el Señor fue que les manifestó a todos. Ustedes los que están acá conmigo, no solo ustedes apóstoles, sino todos ustedes mis discípulos. Vayan, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ¿no? Qué trabajo, ¿no? Pero ya había una preparación de parte de esos hermanos y hermanas que estaban ahí cuando el Señor ascendió, para dejarles esa tarea tan grande, para dejarles esa responsabilidad tan grande, pero que el Señor sabía que con la ayuda del Espíritu Santo ellos iban a poder lograr. ¿Sí? Esto es, hermanos, cuestión de preparación y cuestión de ir paso a paso, ¿no? No es cuestión de abrumarnos a servir, pero tampoco es cuestión entonces de quedarnos quietos en que es que el Señor a mí no me usa para nada, o es que yo no quiero, más bien que el Señor me use, ¿no? Volvemos, hermanos, al corazón de Timoteo y Pablo, ¿no? ¿Qué fue lo que tuvieron ellos en el corazón? ¿Qué fue lo que Pablo vio en el corazón de Timoteo cuando estuvo allá en Listra? Un hombre dispuesto a servir, porque amaba esas ovejas, amaba ese rebaño. Ahora Pablo decía ahí también entonces algo también, y es que dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Tal vez había todavía un gran deseo en otros de buscar lo suyo y no los intereses de Cristo, como si estaba en Timoteo. Y por eso de pronto no había como mucho quórum para que Pablo pudiera escoger. Entonces Pablo dice, tengo a este hombre que es de buen ánimo y se ocupa tan sinceramente por ustedes, porque los demás pues todavía no tienen ese mismo ánimo porque como que siguen buscando lo suyo, ¿no? Pero ahí entonces el Señor, hermano, nos va moldeando, nos va enseñando, así como Pablo le enseñaba a Timoteo, ¿no? Y fíjense, hermanos, que Timoteo era un hombre que como cualquiera de nosotros era débil, como varios también de nosotros podía tener afecciones de salud, afectaciones en su estómago, como cuando Pablo le dice a él, toma un poco de vino por tus dolores en el estómago, no tomes más agua. Y era un hombre, hermanos, que no era tal vez el hombre más fuerte de todos, sino era un hombre débil, hermanos, pero que se dejó usar por Cristo para la obra. Un hombre que halló fuerzas en el Señor. Un hombre que entendió lo que Isaías también decía, que los jóvenes caen, los más fuertes se debilitan, pero los que confían en el Señor tienen nuevas fuerzas y se levantarán como las águilas. Eso lo entendía Timoteo, hermanos. Y fue muy usado entonces por el Señor por esto. Porque él entendió que las fuerzas las hallaba en Cristo y no en él mismo. Que sus fuerzas físicas, su fuerza mental, su fuerza espiritual se las daba el Señor. Él simplemente tenía que dejarse usar. ¿Sí? Seguimos ahí entonces, hermanos, verso 25. Filipenses 2:25. Mas tuve por necesario, dice la Reina Valera, en la de las Américas dice, ahí creí necesario enviaros a Epafrodito. Sale el segundo nombre acá, ¿no? Mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Ah, qué alegría, hermanos, esto, ¿no? No era solo Timoteo entonces, sino que había detrás otro fiel hermano, que tal vez no era ese obrero igual, así, igualito que Timoteo para servir, pero era también un gran obrero.
que servía de una manera diferente, hermanos. Miren lo que tenía Epafrodito. Pablo está expresando acá unas cualidades que tenía él. Bueno, primero era hermano, ¿no? Evidentemente. Pero luego dice Pablo que era un colaborador. O sea, alguien que cooperaba con la obra. Un colaborador. Compañero de milicia. Estas ya son palabras más profundas, más, ¿sí? De hablar de alguien, ¿no? Un compañero de milicia, hermanos. O sea, un compañero esforzado y valiente que permanecía pendiente del apóstol Pablo. Era ese compañero firme, hermanos, así como a veces de pronto vemos en esas películas así de guerras del ejército, donde están los soldados y tienen su compañero, ¿no? De milicia, que va ahí al lado y que es firme, que lo sostiene, que le levanta las manos, que lo anima, cuando tal vez ese compañero ya no puede seguir más, hermanos, ¿no? La palabra en Eclesiastés no nos dice, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente, ¿no? Uno solo cae, pero 2 pueden resistir, ¿no? Y acá, hermanos, ya la palabra nos muestra una aplicación. Necesitamos compañeros de batalla. Necesitamos entre la misma iglesia, hermanos, compañeros de milicia. Porque solos no podemos. Recordemos, hermanos, que Pablo en Filipenses también estaba atacando o está manifestando el apartarse, que los hermanos se apartaran del espíritu de individualismo que podía surgir en el propio corazón de ellos, en el caso de nosotros. Y Pablo está diciendo que se mantuviera la unidad, que hubiera el mismo sentir. Acá es lo mismo que Pablo está diciendo, pero en otras palabras, ya poniendo de ejemplo a Epafrodito, cuando decía que era un compañero de milicia. Entonces ese soldado que lo sostenía, ese soldado que le ayudó a Pablo y que incluso arriesgó su vida por Pablo, que incluso arriesgó su vida por el Evangelio. O sea, un hermano, hermanos, que estaba dispuesto a dar hasta su vida por la causa del Evangelio de Cristo. Era Epafrodito, ese compañero de milicia, hermanos, ¿no? Ahí. Esos mismos compañeros que incluso también tuvo Moisés, ¿no? Cuando en una de las batallas Moisés, al levantar las manos, cuando él se cansaba, pues lo sostenía, ¿no? Que era Josué. ¿Cuál era el otro? Aarón, si mal no estoy. Bueno, eran dos siervos fieles también, que sostenían las manos de Moisés, los brazos, ¿no? Porque si Moisés bajaba las manos, pues el pueblo iba a perder la guerra, la batalla. ¿Sí? Esos que estaban ahí, hermanos, colaborando, ¿no? Con la obra de Dios. Acá aparece Epafrodito colaborando con Pablo y siendo ese compañero en el cual Pablo se podía sostener, hermanos. Porque Pablo, a pesar de ser un gran apóstol, él también era un hombre débil. Era un hombre ya entrado en años, era un hombre que se cansaba, era un hombre que aunque tenía mucho depósito de Dios, conocía que también era muy débil. Por eso él incluso mismo dice ahí que Dios tuvo misericordia de Epafrodito, cuando enfermó y no murió, pero también tuvo misericordia de Pablo. Porque Dios entendía, hermanos, también cuál era la carga que Pablo podía soportar. Y Dios entendía que si Epafrodito, él lo llamaba el Señor, pues Pablo iba a tener tristeza sobre tristeza. Y de seguro eso iba a generar un tropiezo para que Pablo continuara la obra. Y el Señor conocía perfectamente esto de Pablo. Y le mandaba a esos compañeros de milicia que aunque eran pocos, eran suficientes para sostener también a Pablo. Y la obra que estaba haciendo Pablo, hermanos. Porque era algo tremendamente gigantesco, hermanos, ¿no? No era solo Filipenses allá, ¿no? Sino como hemos dicho ahorita, eran muchas iglesias, de las cuales Pablo se angustiaba, de los cuales Pablo sufría dolores de parto, porque hay algunos incluso que retrocedían como los Gálatas, y Pablo se angustiaba grandemente por todos, hermanos, ¿no? Qué amor tan grande por todas las iglesias, ¿no? Sigue diciendo Pablo de Epafrodito entonces, un mensajero, que era como el delegado, el embajador del Evangelio, ¿no? Un comisionado de Cristo. O sea, Epafrodito también servía ayudándole a Pablo a enviar mensajes a las iglesias. Y también un ministrador o servidor de las necesidades de Pablo. O sea, que le suministraba a Pablo lo que le faltaba o lo que necesitaba, incluso de las cosas materiales, hermanos. Yo creo que con esto, hermanos, también podemos ver la versatilidad de tener un servicio en la iglesia. Entonces, no es solo el que hacía la obra como Timoteo con Pablo, que visitaba, que predicaba, que corregía lo deficiente de las iglesias, sino estaba también este otro siervo detrás de cámaras y que luego Pablo lo saca ahí, en la palabra. Y es una forma, hermanos, de poder ver cómo Epafrodito era un hombre, un hermano tan versátil,
con el cual podemos nosotros tomar ejemplo de cómo podemos también ser servidores y obreros en la iglesia acá que el Señor nos plantó. Podemos ser compañeros de milicia de nuestro hermano, de nuestra hermana. Podemos ser colaboradores, ser mensajeros, ser ministrador de las necesidades del hermano. Porque recuerden ustedes también, hermanos, lo que dice Santiago acerca de esto. Hermanos, es que si hay alguno que no tiene con qué vestirse y llega a nosotros y nosotros simplemente le decimos, lo despedimos id en paz y calentados y saciados y no le damos lo que son de sus necesidades, pues entonces ¿qué obra estamos haciendo? Pero al hacer esto que dice Santiago, entonces estamos siendo esos buenos obreros que tenemos una fe cimentada también en buenas obras, o más bien decir una fe en Cristo que también al tenerla en Cristo produce buenas obras. Es lo que también Pablo está diciendo acá. Ministrar las necesidades también de otros. Ocuparnos también de otros. Ocuparnos de manera colectiva también en la salvación de los otros, ¿no? Como cuando Pablo se decía ocúpense. No le decía a cada uno de ustedes, cada uno se va a ocupar, sino de manera completa y colectiva. Hay una ocupación de ustedes en la salvación. Y háganlo con temor y temblor. Y esto ya hemos visto, hermanos, creo que de sobra en la palabra, que la ocupación implica ocuparnos, valga la redundancia, los unos de los otros. Ocuparnos en ese afecto en Cristo, en esa comunión y en todo lo demás que ya hemos visto en la palabra. O sea, la salvación en sí, es decir, el llegar ya al reino de los cielos, no es que yo camine solo, ¿no? Sino que realmente es caminar como hermanos. Y esto tal vez a muchos nos redarguye, ¿no? Esta palabra. Pero lo cierto, hermanos, es que, como muchas veces lo hemos dicho, somos miembros unos de los otros. Somos miembros del cuerpo de Cristo. No somos allá solitarios. No somos la oveja errante que camina sola. Necesitamos hermanos compañeros de milicia para no caer, para ser como el cordón de tres dobleces. Puede ser, hermanos, nuestra esposa, puede ser nuestro esposo, puede ser nuestro hermano que vive más cerca, puede ser un hermano que vive más lejos, puede ser hermano que sea tal vez de mi edad porque de pronto ha vivido como unas experiencias similares a las mías. Pero pensemos en esto, hermanos, esto acá nos confronta fuertemente la palabra de que necesitamos tener compañeros, hermanos. Necesitamos colaborar con los demás también para avanzar la obra. Necesitamos, hermanos, ver por los demás en su vida espiritual y, hermanos, a veces hasta en su vida material, ¿no? A veces hasta en la vida económica, ¿no? Epafrodito tenía muy claro eso, ¿no? Y sabía, y Pablo le reconoce esto, que le ministró a él para muchas de sus necesidades. Cuando le faltaba lo que Pablo necesitaba, Epafrodito estaba ahí diligentemente haciendo la obra para el Señor, ayudando a Pablo también con esto. Ese colaborador que tal vez no lo acompañaba tanto como Timoteo, pero estaba ahí siempre amando a Pablo y amando a los hermanos. Qué ejemplo también es Epafrodito, ¿no, hermanos? Para nosotros. Entonces dice ahí, sigue diciendo la palabra. Epafrodito, él tenía gran deseo de verlos a todos ustedes. Y gravemente se angustió porque habíais oído, o sea, ellos, los hermanos, que él había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él y pues también de Pablo, ¿no? Entonces, ¿por qué le fue necesario a Pablo enviar a Epafrodito? Hermanos, Epafrodito tenía este deseo grande de ver a los hermanos, porque ciertamente allá ellos se angustiaron grandemente al saber que Epafrodito estaba enfermo. Y que de hecho, como Pablo lo dice, estuvo a punto de morir. Pero miren, hermanos, el corazón de este hombre, Epafrodito. Él, a más allá de pensar de pronto en que estuvo muy enfermo o que estuvo a punto de morir, lo que él hizo fue angustiarse grandemente porque los hermanos se habían escuchado que le había enfermado. O sea, él pensó y él no deseaba en su corazón de ninguna manera que los hermanos allá en Filipos tuvieran tristeza por causa de la enfermedad de él, sino que al contrario, él deseaba verlos para consolarlos, para animarlos, para decir como que, oiga, estoy acá con ustedes, mírenme que estoy bien, no se angustien, porque estoy sano. El Señor tuvo misericordia de mí y ahora vengo acá con ustedes también a consolarlos. Era algo así, por eso Pablo tuvo la necesidad de enviarlo a él.
allá la iglesia. Entonces Epafrodito, hermanos, como veíamos en algunas reuniones atrás, el mismo Señor Jesucristo, renunciando a sus derechos, siendo quien era el Señor, pues Epafrodito siguió el ejemplo de Cristo. Él podía haberse ocupado primero, no, tengo que cuidar de mi salud, porque estoy enfermo, estoy a punto de morir, no puedo ir por allá. Pero lo que él hizo a cambio de esto fue desear ver a los hermanos, tal vez andar una gran distancia para ir hasta la iglesia y decir a los hermanos, acá estoy bien, no se angustien por mí. No quiero que ustedes estén angustiados por mí porque acá estoy, mis hermanos. ¿Sí? Entonces es una actitud, hermanos, que también nos deja a nosotros una gran enseñanza, ¿no? Y claro, no es que nosotros no nos ocupemos cuando estemos enfermos o que no ignoremos nuestra enfermedad, porque ciertamente el Señor también llama a cuidar nuestro cuerpo, hermanos, ¿no? Lo que se trata acá es de ver el corazón de estos hombres y saber que ellos estaban siempre teniendo de primero la causa de Cristo, a pesar de la aflicción de sus cuerpos, a pesar de las tristezas, hermanos. Acá hay algo muy precioso en esto, hermanos, y es ver cómo estos hombres, a pesar de las aflicciones que ellos tenían, eso no fue impedimento para que ellos siguieran sirviendo en la obra de Cristo. Hermanos, no fue impedimento para ellos ni siquiera la misma tristeza que tenía Pablo, sino que Pablo sabía que al momento de estar sirviendo en las iglesias, eso iba a ser también un motivo de alegría para él, un motivo de gozo para él, que le iba incluso a hacer olvidar de esa tristeza. A veces nosotros pensamos erróneamente, hermanos, que cuando estamos con una gran tristeza, entonces ya no podemos hacer nada. Puede ser que a veces pasa así, hermanos, pero lo cierto es que la palabra acá nos muestra que un motivo en que nuestro corazón se transforma y se alegra es sirviendo a Cristo. Que si estamos tristes, vaya y sirva. Vaya y consueles también. Si hay algún consuelo de amor, vaya consuele. Aunque usted esté triste. Vaya anime, vaya sirva, y eso le va a cambiar a usted su manera de pensar y lo va a hacer sentir más alegre. Pablo estaba triste, hermanos, pero eso no fue motivo para que él dejara de hacer la obra. Y a veces nosotros, hermanos, pues, en nuestras debilidades, cualquier pequeña tristeza ya nos echa para el piso. Pero es el momento en que podamos pensar, Señor, bueno, te voy a servir, porque tú me has dicho que el servirte es causa de gozo, ¿no? Yo creo, hermanos, que la mayoría de acá hemos podido experimentar ese gran gozo cuando servimos a nuestros hermanos, de alguna u otra manera. Aunque estemos afligidos, aunque estemos enfermos, aunque no estemos pasando por un buen día, aunque estemos pasando por el día malo, hermanos, servir nos trae gozo, nos trae alegría, hermanos, porque para eso nos llamó el Señor, ¿no? A servirnos unos a los otros, a estar en la obra, ocupados. Eso nos trae motivo de alegría, ¿no? En vez de quedarnos tal vez ahí pensando y llenándonos de esa misma tristeza más. Sigue ahí la palabra, entonces, ya para ir cerrando, mis hermanos, versos 29 y 30. Dice Pablo a los hermanos filipenses, recibidle, a Epafrodito, recibidle pues en el Señor con todo gozo. Ahora Pablo estaba preparando a los hermanos allá para que recibieran a Epafrodito. Y evidentemente ellos le iban a recibir con gozo, porque estaban deseando que él estuviera bien, que no estuviera enfermo y menos pues que estuviera muerto. Entonces seguramente lo iban a recibir con gozo, y dice Pablo, y tengan en estima a los que son como él. Evidentemente, hermanos, estas cualidades o estos méritos que Epafrodito expresaba eran dignos de tenerlo en alta estima, y a los que son como él. ¿Por qué? No por que él estuviera buscando algo para él, porque evidentemente la palabra nos muestra que eran hombres con un corazón humilde, que buscaban solo los intereses de Cristo. Y Pablo está diciendo, vengan, téngalo en estima a los que son como él, y téngalo en estima a él, por supuesto, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. O sea, parece ser que ni siquiera cuando estuvo enfermo y casi muere, sino que acá también dice Pablo que por esa obra de Cristo él estuvo también próximo a morir, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. O sea, parecía ser entonces que Epafrodito había asumido grandes riesgos en el servicio de Cristo y se había jugado la vida y mostrado gran valentía en esto. Tal vez como Pablo estaba ya en el pretorio en Roma, tal vez era
difícil tener contacto con él. Digamos que la palabra no nos da muchos detalles de esto, pero lo cierto es que Epafrodito buscó las maneras de ministrar a Pablo sus necesidades. Él no se quedó como que, no, está allá en la cárcel, yo quiero ir por allá, que voy a meter allá en problemas, allá en el pretorio con esos romanos, por allá con esos soldados que de pronto van y me cogen a mí también, y se dan cuenta que yo también soy cristiano. No, hermanos, lo que él hizo fue decir, voy a arriesgar mi vida por amor a mi hermano y para que la obra avance. Porque él tenía claridad de que si Pablo, mientras estuviera allá en la cárcel, la obra tal vez de alguna manera se iba a detener. Entonces él decía, tengo que hacer algo, Señor, ¿qué hago? Y seguramente él fue también ese mensajero de Pablo a otras iglesias, cuando iba a visitarlo allá al pretorio, o recibía mensaje de Pablo para distribuirlo a las iglesias. Y de paso también suplía sus necesidades, ¿no? Con gran valentía, hermanos. Epafrodito no tenía temor a la muerte, ¿no? Tal cual como Pablo en capítulo anterior mostraba, ¿no? Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Si me muero, me voy con Cristo. Ya eso lo tengo resuelto. Pero si me quedo acá, entonces sigo sirviendo la obra. Y sé que no seré avergonzado. Hermanos, en serio, ¿cuánto nos falta de estos hombres, no? A nosotros. Pero como hemos dicho tantas veces, hermanos, que esta palabra nos llegue al corazón. Que podamos, hermanos, tener una oración cargada de deseos de obrar para el Señor, de deseos de decir, Señor, úsame como un obrero. Señor, úsame, quiero que tú me uses. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Pero no como a veces podemos decir, Señor, heme aquí, envíalo a Él. Entonces Pablo les dice, téngalo en alta estima a Él y a los que son como Él. Pablo está diciendo entonces a Epafrodito, a los que son como Él, ámenlos, muéstrenle sus afectos, porque están sirviendo la obra de Cristo. Recíbanlos con alegría, con gozo, con gratitud. Sírvales incluso supliendo sus necesidades. Porque ese viaje que se iba a pegar Epafrodito para allá, incluso Timoteo, pues era un viaje, hermanos, que implicaba recursos. Implicaba la necesidad de ellos de alimento, de ropa, de agua. ¿Y quiénes se iban a encargar de ellos? Pues los hermanos que estaban en Filipos, ¿no? No iban a llegar ellos a buscar un hotel o a pedirle, no sé, a los romanos que les dieran recursos para ir a hacer la obra, ¿no? Eran los mismos hermanos, ¿no? La obra, hermanos, avanza también cuando somos conscientes de que necesitamos estar también dando, hermanos, de lo material. Dando también con un propósito, hermanos, de que la obra avance, no con un propósito diferente, sino por la causa de Cristo, hermanos. De suplir las necesidades también, pero también incluso estar dispuestos a dar nuestra vida para ayudar a un hermano en la obra, para ayudar a los obreros a que el Evangelio progrese, el Evangelio avance, y todo esto, hermanos, es por la causa de Cristo. Hermanos, ¿queremos estar ocupados de la causa de Cristo? Acá la palabra nos está mostrando cómo hacerlo por estos dos hombres. Por los tres, ¿no? Con Pablo. Con un ejemplo, Timoteo, con el otro ejemplo, con Epafrodito, y con el otro, con Pablo. Y hay otros dos más incluso, ¿no? Silas y Lucas, que acompañaban a Pablo cuando plantó la iglesia en Filipos. Hay muchos ejemplos, hermanos, que tenemos de cómo servir. A veces, hermanos, no es que el Señor no nos diga con qué servimos, hermanos. A veces es que nosotros mismos como que nos cerramos a decir, pero es que ¿qué hago? ¿Qué sirvo? Y pues evidentemente alimentamos ese pensamiento y ya no sabemos qué hacer. Pero si vemos la palabra, hermanos, y vemos estos ejemplos, podemos decir, Señor, ya puedo saber en qué puedo colaborar más con esto otro, acá en la localidad para que la obra avance. Avance acá en el municipio, hermanos. ¿Cuántas personas habitamos acá en el municipio? Aproximadamente 800,000 a 1,000,000 de personas, hermanos. Trabajo sí hay, ¿no? Trabajo sí hay. Y no podemos, hermanos, tener la excusa de que no sabemos cómo hacerlo. Porque nos está mostrando, hermanos, las Escrituras cómo lo podemos hacer. ¿Sí? Y bien, hermanos, una última, tal vez enseñanza o aplicación acá. En Apocalipsis 12:11, el Señor está diciendo de aquellos hermanos como estos hombres. Ellos lo vencieron, hablando del enemigo, lo vencieron por medio de la sangre del Cordero
y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Pues esto fue lo que hicieron estos hermanos, ¿no? Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. No amaron sus vidas, sino que las dieron por Cristo y estuvieron dispuestos a padecer con Cristo, ¿no? Pablo decía en Filipenses, ¿no, hermanos? Que también nosotros, les decía a los hermanos, ¿no? Y a nosotros también, hemos sido llamados no solo a creer en Cristo, sino a padecer juntamente con Él. Juntamente con Él. Y acá, hermanos, mire lo que dice Apocalipsis, y es que esos vencedores fueron aquellos que por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, no amaron sus vidas, o como dice la Reina Valera, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Eso fue lo que hicieron, hermanos. Que esto sea, hermanos, lo que nosotros llene nuestros corazones. Que ahí sea donde esté nuestro tesoro, hermanos. Que nuestro corazón esté aquí en el tesoro de esta palabra, mis hermanos, y realmente podamos orar para que el Señor levante obreros deseosos de hacer la obra, de amar las almas que están entenebrecidas, de aportar, contribuir a la obra en las iglesias y evidentemente primeramente acá en nuestra localidad, hermanos.